bobina de núcleo de ferrita, diodo, condensador variable de radiofrecuencia, cables, parlantes. No necesitamos nada de eso para llegar a vos. Radio Sónica. A todo el mundo. Solo con un clic. Radio Sónica. Conectados las 24 horas a través de la web. Noches, estamos en Luces y Sombras de nuestra historia con Pablo Martínez Amec. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Con Javier Garín. Buenas noches. Javier, sabemos que has presentado tu libro el viernes pasado en la librería Duncan. Bueno, contanos un poco cómo fue la participación de los invitados, de la gente, del público. Sí, presentamos el libro, el último que saqué, que es Anticristo, historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano, el Papa Francisco. La verdad que muy contento, vino mucha gente, vino gente de muy lejos, y contamos con un panel de lujo, que estuvo Conrado Heiger y Alberto Letieri. Y la verdad que estuvo muy lindo, se armó una serie de preguntas después de la presentación y pudimos, la verdad que explayarnos bastante sobre este tema que a mí me apasiona tanto, que es tanto lo referente a Manuel Belgrano como la influencia que tuvo Manuel Lacunza y su libro de teología en las concepciones religiosas y políticas de ese momento histórico tan particular previo a la Revolución y que luego siguió influyendo, ¿no? Así que bueno, muy satisfecho con este tema. Seguramente volveremos a hacer otras presentaciones y quiero agradecerles a todos los que se acercaron. A muchos son oyentes de la radio, y agradecerles a los panelistas también que tuvieron la gentileza de comentar el libro. Bueno, muchas gracias, me alegro que haya sido una buena presentación. Bueno, el tema de hoy, primero vamos a comenzar con un aniversario muy importante que fue el 15 de junio pasado, que es el de la Reforma Universitaria de 1918, un verdadero hito en la historia argentina y latinoamericana, porque la Reforma Universitaria del 18 tuvo eco en toda Latinoamérica y fue un suceso que marcó un antes y un después en la historia cultural de la Argentina y también en toda la historia de lo que fue la educación, sí, en sí, para ser, más abarcativos, ¿verdad? Recordemos que estamos en el contexto de el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que asumen en 1916, y que esto es muy importante y no es un detalle menor, porque es el momento en el que cae esa república oligárquica, ¿verdad? Que cae todo un modelo de gobierno, ¿sí?, basado en el fraude electoral y con un modelo de acumulación muy básico, un modelo agroexportador muy simple, pero que verdaderamente enriquecía a muy pocos y empobrecía a muchos, con un movimiento obrero muy movilizado en ese entonces también. Entonces hay todo, en el contexto, hay todo un cúmulo de sucesos, entre ellos la reforma universitaria, que van a marcar un antes y un después en la vida cultural de la Argentina. Esto sucedió justamente, y tampoco es un detalle menor, en la Universidad de Córdoba. Exactamente. Que era la universidad más antigua, ya desde la época de la colonia que había sido fundada, y la verdad que fue un suceso que
hizo que cambiara todo lo que fue la vida universitaria, ¿verdad? En un momento de cambios mundiales, ¿no? Porque también acababa de terminar o estaba en sus últimos momentos la Primera Guerra Mundial, ya se había producido la Revolución Rusa. Sí. Exactamente. Y había un contexto de Argentina de dinámica de transformaciones con el ascenso de las capas medias a poder ejercer el voto universal. También. El acorralamiento y el enfrentamiento con los grupos de la ley de residencia de 1904, que la ley Sáenz-Peña, la corriente más progresista. Pero esencialmente tratemos de ver esa institución que es una institución ante todo corporativa. Sí. Esto es muy importante para que lo veamos con la audiencia y aclarar de una vez por todas para que sea útil y plástico el concepto de corporativo. Corporativo es aquel punto de vista que la concepción del mundo se mira a través de los intereses del cuerpo. Claro. Por lo tanto, tiene un componente esencialmente elemental, digamos, en el sentido de los intereses económicos más directos, vale decir que es como en algún sentido una institución cerrada en muchos aspectos. No solo intereses económicos, también tienen que ver con los solidaridades internas, ¿no? Exactamente. Y digamos, se cierran esos intereses y generan esquemas. Contra eso se levantó la reforma. Pero cabría preguntarnos, sobre todo para la audiencia, ¿y qué es esto de la universidad? Sí, muy interesante. La universidad debe ser una de las pocas instituciones que sobrepasó el Renacimiento para atrás, o sea, para la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy cierto. Hay muy pocas instituciones que hayan sobrepasado esto, y yo siempre le digo a los alumnos, ¿alguien leyó El nombre de la rosa? Como obviamente nadie. Sí. Alguno habrá visto la película con... Claro. Exactamente. Digamos que la película lamentablemente superó el libro, que es una maravilla de escrito. Que es un policial clerical. Claro. Pero es interesante porque allí se reunían en una biblioteca donde se produce el suceso de envenenamiento, sí, digamos, las inteligencias de las distintas congregaciones de la Iglesia Católica. Uh-huh. Yo le pregunto a los alumnos, ¿hay algún evangelista acá, algún protestante, como le decimos nosotros? Digamos, en general no salen, sí, no salen a la palestra. No. Y trato de plantearles, digamos, que lo que debe preservar la Iglesia Católica es el marco unitario de su referencia. Como decía Gramsci, es una sociedad civil dentro de la sociedad civil, parece que un bandoneón. Uh-huh. Y yo les pregunto, ¿quién habrá creado la primera universidad? Y entonces ahí, más perdidos que Turco en la neblina, yo les digo, después de hacer la lógica presión simbólica, le digo, sí, los papas crearon las universidades. El papa creó la universidad. La Universidad de Bolonia, ¿no? Exactamente. Ahí vamos. Bolonia hace más de 10 siglos fue la primera universidad. Todavía hoy la ciudad de Bolonia es una ciudad estudiantil, uh-huh, por encima de Roma, en línea hacia el norte, pero que está en el mezzogiorno, digamos, sí, ahí en el medio, en el mediodía de la bota itálica, con estudiantes ultramontanos, vale decir que venían de las distintas esferas de Europa y el mundo, e intramontanos, los propios italianos. En este contexto, lo muy interesante, porque en esta historia va a tener que ver en el desenlace en la reforma, era una universitas collegiaris. ¿Sabe quién eran los directivos de la universidad? Los estudiantes. Wow. Eso fue la primera en Bolonia. La segunda, ya París, eran profesores. Wow. Pero la primera universidad en España, y le digo lo que natura no da, y los alumnos un silencio sepulcral, Salamanca no presta. La primera universidad española es Salamanca. Y la rémora de la Universidad de Salamanca, la Argentina, es la Universidad Jesuita de Córdoba. Hubo un par de universidades en el medio, pero las tres más importantes fueron esas y fueron creadas más o menos para la misma época. Después ¿no? surge, después de París y Salamanca, surge la de Glasgow, que es una gran universidad histórica en Escocia, y Cambridge con posterioridad. Sí. Bueno, pero esencialmente lo importante que quiero plantear que este mandato de dirección de los estudiantes va a tener que ver con Salamanca y con Córdoba. Córdoba la crean los jesuitas, sí, obviamente, como acá Javier en distintas exposiciones radiales ha planteado la historia de los jesuitas, que es una persona que conoce sobre el tema y es muy sensible. Uh-huh. Como todas las universidades, tiene esta tendencia hacia la estratificación y hacia lo corporativo. Y la sociedad cordobesa es una sociedad muy particular, en donde cunde los movimientos revolucionarios más duros, como fueron los de los 70, que hemos hablado del Cordobazo, del Viborazo, hablamos de Traxitram, de René Salamanca, Tosco, Atilio López, etcétera, etcétera.
Pero en aquella época había una élite cordobesa muy, pero muy politizada, Sí. que era la que se pasaba lo que se denomina técnicamente cátedras, o sea, catedráticas, las materias catedráticas, vale decir que eran posiciones personales de una élite y se pasaban la posta entre los notables de la provincia de Córdoba. Córdoba es una sociedad muy extraña, muy municipalista, muy politizada, muy estructurada sobre el municipio, pero también en se había congregado una élite que no se movía. Para aquella época se va produciendo las condiciones genéricas de retomar esa tradición beligerante de los cordobeses. Y hay un personaje que es Deodoro Roca, que luego va a tener alguna militancia, pero entre otros nombres podemos también hablar a Manuel Ugarte, que luego iba a militar en el socialismo, en la fila del socialismo, pero un socialismo muy ligado a lo nacional, a diferencia del socialismo más liberal que podemos encontrar desde Américo Ghioldi a Alfredo Lorenzo Palacios. En ese contexto, hace 100 años luchaban por la deselitización de la universidad y plantearon dos banderas muy graves: la autonomía y el cogobierno. Y osadamente plantearon que los estudiantes debían participar activamente en el cogobierno. Vale decir que en aquella problemática descollaron todo el manifiesto liminar, que es el documento por el cual se planteaba que era una libertad, una pena menos y una libertad más a cumplir y a protagonizar. Deodoro Roca planteó, digamos, prácticamente se fue el protagonista, pero aparte esto, excepto Chile y Brasil, que siempre tuvieron una formación muy pro-británica, casi diría anglosajona, y después con posterioridad angloamericana, hasta la década del 70, en donde los norteamericanos impusieron todas sus universidades con títulos breves de 3 y 4 años, con los famosos bachelors universitarios, con el major and minor, vale decir una visión mucho más economicista. Las universidades tradicionales eran fuertemente ligadas. Había 4 o 5 universidades, por lo menos hasta la década del 60, que se descomprimió la temática, a fines de los 50, y allí en ese momento, digamos, hubo un gran despegue en la década del 60, con un incremento de educación inédito. ¿Sabés cuánto le dedicaba el presupuesto Arturo Humberto Illia a la educación? No. 21%. Wow. del presupuesto nacional. Eran otras épocas. Eran otras épocas, y aparte el crecimiento de la Argentina, ya sea con Blanco como con Pugliese, dos lectores políticos de la economía, Argentina crecía en 7 y 8. Lógico que llevaba el grave sallo de la semidemocracia, ¿no? Digamos, Claro, la proscripción del peronismo generaba... Sí. Entonces había como una militancia propia del gremialismo, que había pasado a ser la columna vertebral del peronismo, que era una profecía contestataria. Pero sin embargo, por las paradojas del destino, y lo hemos dicho en esta misma este mismo programa, que fue Perón quien erradicó simbólicamente todos los aranceles. Y paradójicamente, ¿cuál fue el gran enemigo en la ciudad de Buenos Aires de Juan Domingo Perón? El fubismo, vale decir, los militantes del reformistas, herederos. Bueno, pero seguramente por su extracción de clase media. Exactamente, porque en aquel momento... Y José Luis Romero. Sí, pero José Luis Romero recibe, las condiciones como rector normalizador, y genera, obviamente, en ese contexto, la mejor época de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Esta universidad pesada, esta universidad... Eran los años dorados, ¿no? Exactamente, la Argentina. Pensemos tan solo que la editorial de la Universidad de Buenos Aires, famosa UDEVA, era la primera editorial de toda América Latina, incluyendo España, o sea, de mayor emisión, digamos. No había casa que no tuviera el Martín Fierro con el castañino ahí de... Parece que la reforma universitaria fue un efecto democratizador, y yo les comento que, sobre todo por los más jóvenes, la politización era diferente hasta los 70. Había dos grandes corrientes: los integristas, que eran los católicos, y otros que eran los reformistas, que eran, digamos, los de izquierda liberal, incluyendo el Partido Comunista, digamos, pero militaban diluyéndose en las agrupaciones reformistas o en las agrupaciones confesionales integristas. Tanto es así que Ricieri Frondizi, el hermano de Arturo Frondizi, el primer rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, fue el primer rector de la en 1958-59, pero los otros dos fueron Olivera y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me va a venir. Seguramente fueron integristas, y no hubo una discontinuidad.
no hubo lo que existe lamentablemente actualmente, que las universidades son bastiones corporativos de corrientes políticas muy politizadas en el peor de los sentidos, en el sentido más sectorial y más... La Argentina fue vanguardia, la Argentina tenía esta noción y soportamos todos los enviones de los años 90 que el Banco Mundial consideraba, junto con el Fondo Monetario Internacional, que un país de desarrollo medio bajo como la Argentina no debiera tener universidades gratuitas, que eso es un costo absolutamente ficcional, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, Pablo, íbamos camino a eso. Afortunadamente. Por suerte, la constituyente del 94, en un contexto ya previo a la crisis del 95, que fue la famosa crisis del tequila, claro, permitió incluir en la cláusula de progreso, en la 75 y 76, que son los dos artículos nominales de donde el Estado debe garantizar que la universidad es autárquica en lo económico y autónoma en lo político. ¿Qué quiere decir para la audiencia que seamos autónomos? Si somos universidades estatales, que la universidad está por fuera del juego político de las mayorías circunstanciales de la política. Sus propias normas. Exactamente. Sí. Se regula a sí misma, por sus propios estatutos. Por eso es que no puede haber policías dentro de las universidades. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo, hay un abuso, han habido 3 universidades. En la Universidad de Lomas, está sucediendo en la Universidad de Lanús. También en el interior ha habido ingreso de la policía a las universidades. Bueno, estamos viendo... Digamos que eso viene de la Edad Media, porque volviendo a la historia de la universidad era justamente, tal vez por ese origen papal, tenía prerrogativas como tenían las iglesias. Vos sabés que en las iglesias en la Edad Media no podía ingresar la fuerza pública, que todos los criminales que lograban llegar a una iglesia zafaban, se metían adentro de la iglesia y mientras no los agarraran en la puerta, estaban acogidos a un derecho de asilo que la iglesia les daba sin preguntarles qué crimen habían cometido. El peor criminal podía refugiarse allí y nadie lo podía tocar. Y lo mismo, digamos, no lo mismo, pero de manera similar, existía un privilegio para las universidades, digamos. Entonces, este planteo de que la fuerza pública no puede ingresar proviene de allí, es algo milenario, ¿no? No solamente eso, en Italia todavía las universidades más tradicionales se utilizan todas las ceremoniales y los atributos de vestimenta similares a las fórmulas medievales. Sí, esas capas así tan largas. Pero no la toga británica norteamericana, digamos, no, es de lujo propio de... yo me acuerdo, digamos, que en la Universidad de La Plata todavía estaba... el guardador de sellos, digamos, una figura de otra época, digamos, hoy cualquiera hace un sello y rompe, digamos, el protocolo. Digamos, estatus privilegiado que tuvo la educación en Argentina se vincula con una serie de figuras que hubo aquí, que comprendieron muy bien la importancia de la educación. En la segunda parte del programa vamos a hablar de Manuel Belgrano, justamente, que fue uno de los impulsores de la educación, ¿no? Pero pensemos que era el único virreinato que tenía 2 universidades, todas de origen jesuítico, ¿no? Estaba la Universidad de Córdoba, que había empezado como un seminario, y después estaba la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que era donde la Academia Carolina, que era una academia que se había fundado para la enseñanza del derecho, y el general Miller, amigo de San Martín, en el libro de memorias que escribe, dice, la Universidad de Chuquisaca era la Oxford de América. De ahí se habían formado prácticamente todo el plantel, o casi todo el plantel, de toda la administración pública, los juzgados, es decir, los juristas que provenían de ahí cubrían cargos en todos lados. Y Moreno se abrevó todo Castelli, pero toda la bibliografía vedada por el oficial, que se podía leer, la podían hacer en las casas de claustros, digamos, de religiosos, que acopiaban todos los materiales que debían ser quemados. Castelli en primer lugar, después Moreno y después Monteagudo, entre los y muchos otros, ¿no? Pero entre los grandes próceres, ellos fueron algunos de los que pasaron por allí. Lo importante en el caso de una acotación, en el caso de la Universidad de Córdoba, es muy curioso, ¿no? Porque comienza como un seminario, después deriva en una universidad, pero la tradición de estudios en Córdoba era tan profunda,
muy criticada, ¿no?, por el estilo escolástico. El deán Funes, por ejemplo, cuando habla de que fue una de las figuras de la Universidad de Córdoba, cuando habla de los estudios que se hacían antes de la Revolución, dice, se discutían todas nimiedades, se discutían cuestiones, se enseñaba el arte de argumentar de manera vacía, tanto a favor de una postura como de otra, no importaba lo que se defendía, lo importante era que se hubiera buenas argumentaciones para defenderlo, aunque fueran todos unos disparates, decía Deán Funes. El concepto externo de la retórica. Claro, claro, un concepto de la retórica. Y Sarmiento dice en el Facundo, si mal no recuerdo, hace una descripción de Córdoba y dice la gente en Córdoba está tan marcada por la influencia de la universidad que uno se encontraba que los ganapanes en las cocinas y los cargadores de leña discutían entre ellos utilizando latines. Bueno, y así como utilizamos los seminarios para los antecedentes de la Universidad de Córdoba, nosotros con el famoso Juvenilia, digamos, tenemos el Colegio San Carlos. Cuando se habla de San Carlos, que también era jesuítico, era el colegio máximo de Buenos Aires, y cuando fueron expulsados los jesuitas se convierte en el Real de San Carlos, porque Carlos es el que los expulsa, ¿no? Exactamente. No solamente eso, sino lo interesante porque la tradición del Nacional Buenos Aires, entre ellos el grupo íntimo y de fanáticos de su propia escolaridad dependiente del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos todavía el colegio, o sea que la tradición sigue siendo. Pero lo importante para rescatar aquí de toda esta tradición reformista de los 100 años de la Reforma es que nosotros hemos sabido mantener y sobre todo ahora cuando Trump ha dicho que no quiere ser un campo de refugiados, siempre mantuvo la posibilidad de la igualdad de oportunidades y nos meten debates ficticios, digamos. Los extranjeros en la Universidad de Buenos Aires no sobrepasan el 5%, digamos, y la mayoría de ellos tienen que pagar un arancel, no el de una universidad privada, pero un arancel al fin. Es un mito maldito. Exacto, no, es ese juego de la derecha, claro, de prostituir corriéndote por más papistas que el Papa, ¿entendés? Entonces desnaturalizan una costumbre que nosotros debemos sostener a toda costa, porque el ascenso social puede estar inscripto también por las posibilidades de nuestro sistema educativo que está en crisis desde hace décadas, pero que a la vez nos brinda la posibilidad. Estar en la universidad, pasar por la universidad es un punto importantísimo. Yo que he sido autoridad en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también lo he sido en la UBA, pero la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue una promoción importantísima de vastos contingentes, y hoy que se ha rodeado todo el segundo cordón de universidades importantes, lo han hecho, y lo interesante es que aún aquellas que tuvieron mala fama en sus inicios van elevando su nivel. Habría como un interés competitivo de presentarse como buenas universidades, y desde ya puedo decir que la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de Lanús, la Universidad de Quilmes son realmente de excelencia, y algunas que Patito Feo, que existía en el conurbano oeste, que se decía que era la dueña de uno de los dueños del poder de los 90, se ha superado. Ahora, volviendo al tema histórico, en aquella reforma universitaria que empieza en Córdoba, pero después se expande por toda América, expande sus efectos por toda América, sí, porque fue un movimiento que terminó siendo continental, ¿no? Exactamente. Que fue la base de una segunda etapa de la universidad en Argentina, que ya era importante la universidad de por sí, pero pasó a ser más importante a partir de esta reforma. Es que al haber concursos y juzgarse a los profesores por su oposición personal en la ponencia y antecedentes, y sobre todo publicaciones, brindaba una dosis de cientificidad a los cuadros, y que no eran cátedras permanentes, competencia, ¿no? Y no eran cátedras permanentes en Buenos Aires. Lo hay todavía en alguna universidad tradicional del interior, pero no. Pero recuerdo, por ejemplo, el caso de Joaquín B. González, claro, que era el rector y fundador de la Universidad de La Plata, que se sintió muy molesto por la reforma universitaria, siendo un hombre extraordinario, ¿no? Y aparte un tipo progresista. Un tipo progresista, pero además de mucha formación. Pero digamos que vio en la reforma, universitaria como una especie de recambio generacional que a él lo desplazó de alguna manera.
Claro, lo que pasa es que la tendencia de las universidades instituidas por el Estado vertical, sobre todo recordemos que para aquella época La Plata surge con la secularización de Buenos Aires después de Pavón, vale decir que había que convertir la capital federal en territorio nacional, entonces Rocha crea la Plata, digamos, se pergenia y se crea la universidad, pero lo que pasa que era una suerte, mal visto puede ser una suerte de plebeyización, pero a la vez genera un efecto de horizontalidad. Obviamente que para aquella época... Pero obviamente lo que pasa, digamos, el caso de Joaquín B. González, un tipo realmente importante, extraordinario, ¿no? Pero... Y La Plata tenía una avanzada pedagógica para aquella época, digamos, o sea, Claro. Pero digo, esto era parte de un recambio que se estaba preparando en las nuevas generaciones, digamos. Lo que pasa es que la moderna universidad que nosotros estamos defendiendo hoy es la que resurge hoy de la universidad de masas. Entonces, no hay universidad en el mundo que tenga 300.000 estudiantes como tiene la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Autónoma de México. Quiero recordar la Universidad Obrera que... bueno, la UTN, bueno. General Perón. Exactamente, la UTN, heredera de la Universidad Obrera, tenía que ver con la necesidad de ingenieros que tuvieran, y nosotros teníamos que todavía hoy en algún sentido todavía persiste, una formación ligada más hacia la formación de investigadores con vistas al CONICET o hacia los proyectos institucionales. Y lo que nosotros pensamos, por lo menos lo que nos sentimos comprometidos con cierta lectura nacional, es que desde su lugar de autonomía debe colaborar con el despegue de la nación. Por eso, para nosotros es tan necesario que la universidad compita con los entes privados respecto de la fiscalización, la procuración, las auditorías que corresponden a distintas instancias del Estado, y para eso tiene que abrirse y ser plástica. Y esta tendencia corporativa, esta tendencia a la cerrazón, a los cuerpos cerrados, lleva atenta al estancamiento. Una cuestión, y ya para terminar, una anécdota quiero contar, ahora que Marilina mencionaba el tema de la Universidad Obrera y de la visión de Perón. Una vez charlando con Alcira Argumedo, me cuenta que ella, siendo joven, muy joven, lo fue a visitar a Perón en Puerta de Hierro, ¿no? Entonces, Perón, ¿cuál es con el las motivo? Cátedras nacionales. Claro, fueron las cátedras nacionales. Perón día... estaba interesado en saber qué era esa experiencia de las cátedras nacionales, ¿no? Dice que la llamó, él la llamó a Alcira Argumedo porque ella se había presentado pero no la pudo atender. Gran socióloga, Alcira. Y le dijo, bueno, yo la voy a llamar. Entonces Alcira pensó que, por lo menos esto era lo que recuerdo que me contó, por ahí puede haber algún error. Es más pícara. Claro, estaba ella esperando que la llame, y la llamó efectivamente Perón un domingo por la mañana. Creyendo que no le iba a llamar. Y le dijo en medio, no importa la entrevista en sí, pero sí una frase que ella transmite que a mí me causó mucha gracia. Dice, ¿sabe qué pasa? Nosotros promovimos el acceso a la universidad de muchos sectores obreros, y cuando llegaron a la universidad se nos volvían en contra. Dice, no supimos cómo manejar esa situación, se volvían en contra del peronismo. Dice, y los cuadros que nosotros teníamos en los centros de estudiantes y en los ámbitos universitarios, necesitábamos que fueran águilas, y eran todos palomas. No, la anécdota verdadera es que en el 1968 se crean las cátedras nacionales, aprovechando la apertura te señalaba que los reformistas se agrupaban en los partidos de izquierda en los reformistas. Sí. Los integristas realizaron una síntesis, primero inicialmente con Teixeira del Franco, que tuvo una posición relativa favorable con la intervención de la Universidad de Argentina en Filosofía y Letras en el 66, y las cátedras nacionales se crean y realmente generan un campo muy interesante de progreso bajo una lectura que nunca había tenido cabida, y mucho menos en las humanistas y sociales. Va la delegación, se entrevista con Perón, y al otro día Perón la convoca, o a los 2-3 días la convoca especialmente porque realmente era una mujer, una morocha de ojos claros, muy impactante. ¿A quién te referís? Alcira Argumedo, que siempre ha sido realmente muy coherente. ¿Qué querés dar a entender con eso? Que Perón era un hombre muy gustoso de las mujeres bellas. Bueno, eso ya es una interpretación tuya. No tiene nada de malo si fuera así, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar alguna música.
música, algo? Bueno, sí, vamos a escuchar un tema de Spinetta, un temazo. Y a la memoria de mi hijo de 23 años hace fallecido, que lo llamamos siempre Alma de Diamante. Bueno, Alma de Diamante entonces. Terminamos entonces. ¿Querés hacer un cierre, Pablo, con el tema de la reforma? No, me parece que viene bien acá Manuel Belgrano como... Es que lo podemos enganchar a Belgrano, justamente, también vincular con este tema, porque él no estudió ni en Chuquisaca ni en Córdoba, sino que estudió en Salamanca. Y esto es muy importante decirlo, porque Salamanca y Valladolid. Sí. Esto es importante decirlo porque ahí se empapó de las ideas de la ilustración. Él era un hombre profundamente ilustrado, profundamente católico. Y aparte, justo, digamos, enganchó el periodo de Carlos III. Entonces, ahí también tomó las ideas de los ilustrados. La ilustración española. La ilustración española, Jovellanos, Campomanes, Florida Blanca, que fue un movimiento muy importante en España, que dio pie al famoso despotismo ilustrado, ¿verdad? Que parece una paradoja la palabra, pero bueno. No, pero era la palabra, ¿no? Es más, digamos que los ilustrados siempre conducen al despotismo ilustrado. Claro. Porque es la idea de que el pueblo no se puede gobernar a sí mismo, sino que hay unos esclarecidos que pueden gobernar en lugar del pueblo, ¿no? Y ahí podemos mencionar a Carlos III, a Catalina la Grande, ¿sí? Pedro el Grande, el papá. También. Bueno, entonces seguimos. Belgrano va a estudiar en Salamanca y se va a empapar de muchas ideas de la ilustración a las cuales adhiere, y no solo eso, sino que también va a adherir a las ideas de la fisiocracia, que esto es un tema muy interesante porque es un aspecto de Belgrano, el aspecto, digamos, su política económica. Era un adelantado verdaderamente para la época, ¿verdad? Porque sí. No, quería simplemente decir que en ese momento la economía política recién aparecía. Claro. Era una ciencia nueva. Era una ciencia nueva, ¿verdad? Y pensemos que en 1776 Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, para que veamos. Y Belgrano llega en el momento en el cual está de moda la economía política. Y él dice, yo llegué allá a estudiar Derecho y me dediqué a estudiar economía política y los idiomas, ¿no? Aprendió inglés, francés, aprendió varios idiomas vivos, pero fundamentalmente economía política, y fue presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas y Económicas de la universidad. Claro. Y él era, como decía antes, él era un fisiócrata moderno, digámoslo así, si se lo puede calificar así, porque también adhería a la escuela de Adam Smith, al liberalismo clásico, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, ¿no? El Estado es garante de las libertades individuales. Adam Smith. Exacto. Esta fisiocracia, recordemos que se compone de una tríada que es agricultura, más industria, más protección del comercio, ¿sí? Pero en realidad la base de la riqueza de una nación era el fomento de la agricultura. Y esto para Belgrano era muy importante, porque él va a crear y va a proponer la creación de una escuela de agricultura, ¿sí? Porque él se opone a que solamente exportemos cueros, porque en aquella época la única exportación que tenía el virreinato era la exportación de cueros nada más, cuando se podía fomentar con el suelo que tenemos maravilloso, una agricultura muy productiva, ¿sí? Entonces va, digamos, a proponer la creación de esta escuela de agricultura basándose en estas ideas fisiócratas, ¿verdad? De Quesnay. Él es Quesnay, es un francés. Sí. En realidad la fisiocracia no se limita a la agricultura, ¿no? La fisiocracia sostiene como concepto general que la naturaleza es la base de la riqueza.
Entonces se trata de aprovechar los recursos naturales. Entre ellos el fundamental de la época era el suelo, pero digamos no era el único. Y lo otro tiene que ver con el comercio exterior. Exactamente. Vender más de lo que comprar. Claro. ¿Cuál era el concepto fiscal de los fisiócratas? Era que una nación tiene que vender y tiene que tener lo que hoy llamaríamos una balanza externa de comercio exterior favorable. Sí. Y esto Belgrano se da cuenta inmediatamente que es verdad, porque el problema de España es que teniendo las colonias, teniendo América, siempre tenía déficit comercial, porque vendía sus productos naturales y compraba productos manufacturados. Entonces el oro constantemente, o la plata que se drenaba hacia Francia, se drenaba hacia Inglaterra o hacia los Países Bajos, que se desarrollaron gracias a los metales preciosos que les daba España en pago de las sábanas de Holanda, de los textiles ingleses o de las porcelanas de Francia, ¿no? Ese es un detalle importante, porque digamos que España nunca tuvo una burguesía fuerte, salvo Barcelona, pero no fue un país de una burguesía importante como, bueno, el emblema es Inglaterra, ¿verdad? Pero España, Rusia, siempre han tenido burguesías muy débiles. No, Rusia no precisamente, pero digamos... Después, exactamente. Sí. Claro, lo que pasó que acá vamos a ver qué es lo que pasa cuando el nacionalismo es necio, ¿no? Exactamente. Porque en España los reyes católicos destruyeron a la burguesía comercial, que era a los judíos. Claro, que eran los judíos y los moros. Entonces, aniquilaron los expulsaron, no digamos que los mataron, los echaron. Entonces echaron a los moros, echaron a los judíos. ¿Con qué se quedaron? Con toda la Edad Media. Porque esos eran los dos sectores más dinámicos. Sí, los que impulsaban, los sectores que más impulsaban el comercio. Y ese fue, la debacle del siglo XVII de España, no vuelve nunca. Exactamente. Entonces, Belgrano, observando todo esto y aprendiendo, como bien decía Marilina, de la ilustración española, pero también aprendiendo de las ideas de los franceses, la fisiocracia era como la versión del siglo XVIII del nacionalismo económico que después promueve y desarrolla más científicamente Lis en Alemania, ¿no? Sí. O sea, si bien no tiene digamos un correlato exacto, pero apunta a lo mismo, a tratar de fomentar la producción propia. Básicamente era esto. Y con estas ideas Belgrano las expone de modo tan brillante. Él fue secretario de Comercio. Claro, pero antes de eso fue traductor de varios libros de economía del francés al español y los editó. Entonces logró tanto prestigio que el ministro Cabarrús, que era un ministro del gabinete, le propone que sea el cónsul secretario de una nueva institución que se creaba en cada virreinato, que era el consulado, que sea secretario del consulado para promover la industria, la agricultura y el comercio. Esos eran los tres ramos que tenían que promover. Y no solo eso, sino que además le pide que le indique los candidatos para todos los consulados que se iban a abrir en América. Ese era el respeto y consideración de que gozaba Manuel Belgrano en España antes de venir a instalarse definitivamente en Buenos Aires. Una vez allí empieza estas medidas que vos comentabas, Marilina, a través de las memorias del consulado. Él tenía que presentar informes periódicos y en esos informes proponía una serie de medidas, entre ellas la Escuela de Agricultura, la Escuela de Náutica, porque él decía, bueno, tenemos productos, hay que exportarlos. ¿En qué lo vamos a exportar? ¿En barcos ingleses? Claro, tenemos que tener una propia marina. Sí. Tenemos que formar marinos. Tenemos que tener una escuela de dibujo, una escuela de matemática para formar a la gente, a los estudiantes en la ciencia. Ahí lo vemos vinculado al tema de la educación. Un promotor de la educación femenina. Decía, bueno, nosotros tenemos que formar a una clase que pueda administrar los asuntos del país. Y resulta que las mujeres que tienen que criar a los niños son todas ignorantes porque no recibían ningún tipo de educación. Entonces, ¿cómo los van a ayudar a educar a sus propios hijos? ¿Cómo van a tener ciudadanos educados si empezamos porque las madres son todas ignorantes? Entonces planteaba
digamos, pioneramente la educación de la mujer. Además fue un defensor de los derechos de la mujer, ¿no? Fue un pionero, denunció la situación en que vivía la mujer en la colonia. Decía, si no es viuda de un pudiente, su única solución es o meterse en un convento, o casarse, o prostituirse. No tiene otra solución. Como la gobernadora Vidal. ¿Para qué las pensiones las viudas? Claro. Claro, bueno, entonces vemos un hombre que realmente tenía en su cabeza proyectos que eran para el bien del país, y se encontraba con que no había quien lo escuchara, ¿no? Porque en esas conferencias que él daba en el consulado proponiendo estas medidas para mejorar el gobierno del virreinato, a veces el virrey participaba, pero mucha bolilla no le daba, ¿no? Y él se encontraba que en el consulado estaba todo formado por comerciantes que eran todos contrabandistas o eran monopolistas. El padre de él se había enriquecido así, con el monopolio. El monopolio era un sistema que hacía que las mercaderías llegaran al Río de la Plata después de pasar por Lima. Fíjense la vuelta, ¿no? Y de Lima venían desde Cádiz. O sea, vos comprabas unas sábanas de Holanda, que no las fabricaban los españoles, sino que las fabricaban los holandeses, pagándole con la plata que sacaban de Potosí con la sangre de los indios. Entonces tenían que agarrarla un comerciante en Cádiz, la mandaba, la despachaba hasta el Caribe, del Caribe cruzaba el istmo de Panamá, iba por el Pacífico hasta Lima, y de Lima otro comerciante la despachaba hacia el Alto Perú, pasaba por todas las ciudades del Alto Perú hasta que llegaba a Buenos Aires. La solución de todo esto, ¿cuál era? El contrabando. Sí. El contrabando. Entonces era más fácil comprarle a los ingleses. Ahí en la colonia de Sacramento. Exactamente. En eso los ingleses fueron mucho más astutos. Hombres prácticos. Esto hay hombres que prácticos. decirlo. Sí, porque tenían puertos en todos lados, los tipos enseguida lo arreglaban fácil. Entonces no tenían dicen, sistema. Vinculándolo con cosas que pasaron después, dicen, cómo algunos de nuestros próceres promovían el libre comercio en contra de la industria. ¿Qué industria? Fabricaban carretas acá. Es decir, el problema del libre comercio era porque el contrabando era una evasión gigantesca de recursos. ¿Me explico? Totalmente. Todas las grandes familias, el primer, digamos, patriciado del virreinato, se enriquecieron gracias al contrabando. Sí. Los Álzaga, los Escalada, todos. Al contrabando y al monopolio. Y dice, yo vengo a discutir todas estas cuestiones, lo cuenta él en sus memorias. Y él critica a su padre también, no es que claro. Mi padre es un santo. Claro, él sabe el origen de la fortuna familiar. Y dice, resulta que vengo acá a discutir cuestiones que son para el bien de todos, y me encuentro con unos comerciantes que lo único que saben es comprar por 4 para vender por 8. Con toda seguridad, porque es un mercado cautivo. Entonces esto es lo que hay que romper, decía. Fue también un precursor en temas de medio ambiente, porque justamente por su formación fisiócrata, él decía que había que cuidar los recursos naturales, no había que destruirlos. Entonces propuso una serie de iniciativas tendientes, por ejemplo, forestación, cultivo de semillas, ciertos cultivos de semillas, la agricultura es piedra de toque, porque después pasamos a ser un país agrícola. Claro, después viene la industria. Claro, entonces algunos dicen, no, porque el modelo agroexportador. Sí, pero antes era peor que eso, porque era el modelo de ir a agarrar las vacas que estaban sueltas en el campo. Toda la actividad se basaba en agarrar los millones de vacas que estaban ahí, las mataban, se las comían y tiraban el resto a los caranchos y exportaban el cuero. Y esa era toda la actividad económica que había en el virreinato del Río de la Plata, era una vergüenza. El ganado cimarrón que se reprodujo de manera exponencial. Claro. Lo trajo Mendoza y cuando llegó Garay ya había vacas. Pero dicen que era, hay estudios hechos de esto, creo que lo estudió Cheramonte y Asadorian, que era impresionante la cantidad de ganado cimarrón, cómo se había expandido ese con color corvo. Dice, los gauchos, los gauderios, les dice, pero todavía no se llamaban gauchos, los gauderios en Uruguay, pero era lo mismo Uruguay que Buenos Aires, digamos, su única actividad es ir al campo, agarran una vaca, la matan, le abren la panza, le sacan las tripas y se las tiran a los perros, y adentro de la panza la llenan de brasas.
la vuelven a cocer y la dejan ahí 7, 8 horas y después abren la vaca y está toda cocida por dentro. Y ese era el primitivo asado, era así. Y entonces dice, es gente que no trabaja. No trabaja porque tiene la comida asegurada. Pero sí, nos suena bien, pero es lo que vio un viajero que era funcionario del Correo de España, que tenía su sede en Lima, pero al viajar por estos lugares, claro, él iba a los países andinos y veía que se mataban trabajando con la agricultura. Y acá los gauchos, digamos los gauderios, los campesinos, no tenían que matarse para comer, tenían la comida servida. Después la primera actividad importante fueron los saladeros, que fue en los cuales gente como Rosas y otros poderosos estancieros tuvieron una parte importante de su desarrollo. Pero digamos, eso era todo. Entonces, Belgrano fue un impulsor de generar otra actividad económica, de buscar por todos los medios el desarrollo económico del virreinato. Y fomentó también mucho, me hiciste acordar, el trabajo, el hilado, el trabajo con las telas, que también, o sea, nosotros teniendo un país tan rico, después sí, cuando va a venir la lana se va a exportar fundamentalmente la carne de la lana, no tanto la lana porque era de mala calidad hasta que llegaron las merino. Pero él era un gran impulsor del trabajo en telas, del trabajo del hilado, que eso también era innovador porque tampoco podíamos depender siempre de la venta de cueros, ¿verdad? Entonces... Yo tengo una pregunta para Garín, sí, importante. ¿Y cómo llega a militar y cómo llega a ser mujeriego? Bueno, dicen las malas lenguas que mujeriego siempre fue. Siempre fue. Entre otras cosas... Porque era lindo. Claro, era un tipo muy agradable, muy rubio, lindo, con un rostro italiano. Ojos claros. Sí, piel blanca, cabello relativamente claro también, a pesar de que la imagen que nos han transmitido es otra, ¿no? Él era un tipo muy apuesto, digamos, de joven, ya circulaban historias de que era muy mujeriego, pero después, además, se metió, digamos, se relacionó sentimentalmente con mujeres casadas. Una de ellas fue la hermana de Rosas. Sí. La hermana de la cuñada de Rosas, Josefa Escurra, que estaba casada con un inglés. Y el hombre no se podía, obviamente, ni se podía casar, ni tampoco pudo reconocer a su hijo. Claro, ella tuvo que tenerlo en Santa Fe, en el campo, y después se lo hicieron pasar como un hijo natural de Rosas, que fue quien lo crió. Tuvo una segunda hija, que fue Mónica Manuela, que nació de una relación con Dolores Elguero, que era tucumana, que era una chica, que había sido novia de él, pero que después se había casado con un comerciante, y cuando él vuelve a encontrarse con ella ya estaba casada. Reanudan una relación porque había sido abandonada por su esposo, y tiene una hija que a esa sí la puede reconocer porque la chica prácticamente había sido abandonada por el marido, ¿no? ¿Y cómo fue la anécdota de la mofa de Dorrego que se agarró una cana por San Martín allí en la finca? Bueno, eso lo cuenta José María Paz en las memorias, y la eterna estupidez de la que se agarran gente como Mirta Legrand para decir que era homosexual, ¿no? Porque Dorrego, con el cual él había tenido serios problemas de indisciplina, se burlaba por el don de mando. Claro, se burlaba de la voz de Belgrano, que aguda. Claro, cuando San Martín impartía órdenes militares y se las hacía repetir a sus subordinados. En ese momento, Belgrano, habiendo sido comandante en jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú, estaba sirviendo en calidad de simple oficial. Eso habla de la grandeza de Belgrano, ¿no? Dorrego se burlaba, San Martín agarró un candelabro, lo partió en la mesa y le dijo: usted váyase, y lo echó. Por segunda vez fue echado Dorrego, que era un loquito del ejército patriota. Primero lo echó Belgrano y después San Martín. Pero bueno, estos son anécdotas menores. Lo importante es que Belgrano llega a ser militar porque no había militares formados en el país y porque el tipo era un patriota extraordinario.
va a la expedición del Paraguay, donde no le va muy bien, pero no por culpa de del él. fracaso previo. Claro. Y luego es designado porque nadie quería asumir la jefatura del ejército auxiliar del Alto Perú, que venía derrotado desde Huaki, desde el lago Titicaca, haciendo una retirada, perseguido por el enemigo, y nadie se quería hacer cargo de ese ejército. Él acepta e inmediatamente lo convierte en un ejército que funciona. Y en Tucumán, luego de hacer el éxodo jujeño, luego de hacer esa retirada estratégica de urgencia que tuvo que hacer, Sí, a manu a militar, la vietnamita. Tierra Claro, arrasada. tierra arrasada, manu militar, y porque no es que los jujeños querían dejar todo alegremente, sino que tuvo que dictar un bando militar para decirle, si no se suman a la retirada, el que no se suma lo fusilo, el que no quema las cosechas lo fusilo, los ganados tienen que retirarlos todos, se los matamos, los que quemamos las cosechas, quemaron todo. Se retiraron hasta Tucumán. En Tucumán decide hacerse fuerte, por pedido de los tucumanos. Es el único lugar donde encuentra un apoyo, por primera vez un apoyo fuerte. Entonces dice, acá me quedo. El triunvirato le ordena 4 veces en el mismo día, el 12 de septiembre de 1812, le envían 4 oficios diciéndole, tiene que seguir hasta Córdoba. Si no, le vamos a hacer los más graves cargos de responsabilidad, porque estaban desesperados de que él perdiera todo el ejército en Tucumán, ¿no? Y fue en esa circunstancia, ya un poco para terminar, que logra revertir la marcha de los sucesos. Primera gran batalla que gana Belgrano, la batalla de Tucumán, considerada el sepulcro de la tiranía. Logró revertir la invasión de los realistas. Segunda gran batalla, la de Salta, donde logra la rendición de todo el ejército realista, desde el general hasta el último soldado. Y les hace tomar un juramento que fue muy criticado en su época, que de no volver a tomar las armas. Lo criticaron porque, entre otros, Dorrego y otros personajes decían que los tenía que pasar a degüello. Y él manifestaba, ¿cómo voy a pasar a degüello a 2.700 personas? Yo soy un general, no soy un criminal. Entonces, esto habla de un hombre que era un patriota, un humanista, un cristiano, sí. Un benefactor. Realmente yo considero que es el prócer más grande que tenemos. Y que No murió casualmente el más querido. y el más querido. Y el que murió en la pobreza absoluta. En el norte, ídolo absoluto. Acá se conoce menos de Belgrano, pero en el norte es un ídolo absoluto, ¿no? Se nos fue el programa, lamentablemente siempre nos quedamos con ganas de seguir charlando. Así que bueno, nos despedimos hasta el lunes próximo de 20 a 21 en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Muchas gracias, Javier, y gracias a los oyentes. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao